religiosa, testigos de la alegría. La vida religiosa, testimonio de la belleza del seguimiento de Cristo. La vida religiosa, impulsada a salir a las periferias existenciales para despertar al mundo ofreciendo a todos la vida de Jesucristo. La vida religiosa, una invitación que si la acoges, serás partícipe de las maravillas de Dios en el mundo. Es amor sin fronteras, amor sin reservas, es el fuego ardiente que crea cosas nuevas. Es amor sin fronteras, amor sin reservas, es el fuego ardiente que crea cosas nuevas. Es ver el rostro de Cristo en todos los hombres, amarle en los pobres, es la caridad. Comenzamos este programa nuestro Testigos de la Alegría. Nos proponemos conversar sobre el año de la vida consagrada que el Santo Padre convocó al mundo entero, con el fin de que se conociera este modo de vivir que propone el Evangelio, y que hay personas que lo dejan todo para dedicarse a llevar el Evangelio, llevar la buena noticia, a estar acompañando a los enfermos, los que sufren, los pobres. Cuantos retos hay en el mundo, hay personas que se consagran para hacer eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la alegría de hacer eso es la que queremos que quede testimoniada a través de este programa, como un modo más de entre los muchos modos que vamos a tener en Puerto Rico de celebrar este año de vida convocada, como dijimos, por el Santo Padre. Y hoy, para empezar este programa, tenemos al delegado de la Conferencia Episcopal para la celebración, que es Su Excelencia Reverendísima Monseñor Álvaro Corrada del Río, quien es obispo titular de Mayagüez y quien tiene la misión de supervisar y de algún modo dar sentido de dirección a toda esta celebración en nuestra patria, ¿verdad? En nuestra tierra. Y vamos a conversar con él sobre qué quiso hacer el Santo Padre al convocarnos para esta celebración. No sin antes decir algo, Monseñor, a mí personalmente como laico, y a los laicos que hemos visto que a esto es que el Santo Padre ha querido dedicar este año. Nos interesa mucho, sobre todo, que se conozca la razón por la cual nosotros vivimos tan vinculados con la Iglesia. Y es porque hay tantos seres humanos, hombres y mujeres, que han dedicado su vida a estar con nosotros en esta experiencia de vida de fe, que es la que da sentido a nuestra existencia de familia, a nuestra vida laical. Porque ustedes son nuestros estimuladores del mejor pensamiento y la mejor acción como cristianos. Así que yo quería compartir eso, porque es algo como que el motivo por el cual estamos nosotros aquí, para que estas cosas se vean y se sepan mejor. Así que háblenos de esta convocatoria. Bueno, yo agradezco que me invites a conversar sobre este año que el Papa Francisco ha pedido que se tenga dedicado a la vida consagrada. Y es un año para toda la Iglesia, no solamente para las consagradas y los consagrados. Para mí, el que el Santo Padre Francisco haya tomado esa decisión, la tomó en noviembre del año anterior, cuando se reunió con 120 de los superiores mayores de las comunidades masculinas de vida consagrada en Roma. Y en aquel momento el Santo Padre anunció a requerimiento de los superiores mayores de vida consagrada. Estas son las comunidades y congregaciones de varones en toda la Iglesia, a través de todo el mundo. Tenemos que pensar
que la Iglesia Católica en el mundo entero pasa de 1 billón de católicos. Cuando nos dicen que la Iglesia en Puerto Rico no tiene católicos, tenemos que pensar en que la Iglesia Católica es universal y que en Puerto Rico estamos perdiendo. Puerto Rico ha bajado de personas que viven aquí, se han ido, se siguen yendo muchos a Estados Unidos, pero la Iglesia Católica sigue creciendo en el mundo por más de 1 millón al día, prácticamente. Y esto es una cosa increíble cuando uno ve este gran crecimiento. Y el Papa, yo estoy seguro, siendo el primero, el obispo de Roma, el Papa de la Iglesia, que tiene obligación hacia el rito latino, pero también sobre el rito oriental, y que busque ese encuentro y unidad con la Iglesia Ortodoxa, especialmente donde la vida religiosa, la vida consagrada también vive fuertemente. Entonces vemos que el Papa, en este momento donde la Iglesia Católica está tan universalmente extendida, quiera traer a los consagrados a un momento de reflexión y de acción, y que se reconozca y se conozca, y pedirle al Espíritu Santo, que es el que ilumina a la persona a entrar a la vida consagrada, que ilumine de este 1 billón y pico de católicos, que vengan mujeres y hombres a la vida consagrada de la Iglesia. ¿Por qué este Papa hace esto? Es algo que nos sorprendió a todos, porque claro, uno tiene ciertas pistas. El Papa es jesuita, y como un jesuita le va a interesar que la vida consagrada, donde la compañía de Jesús, que es una advenediza en la vida consagrada, porque la vida consagrada comienza al inicio de la Iglesia. Para el siglo XVI, cuando empezamos los jesuitas, ya es un advenedizo. Pero de la compañía de Jesús luego surgen muchas comunidades de vida consagrada masculinas y sobre todo femeninas en el siglo XIX. Y el Papa ve que los consagrados y las consagradas tienen que ponerse delante de Dios, tenemos que hacer nuestro examen y tenemos que hacer un esfuerzo para que se conozca y vertebrar la Iglesia Católica universalmente en este asunto. Sobre todo en donde están las iglesias que están nuevas en la Iglesia Católica, en el África, en el Asia, en América misma, que aunque tenemos ya en Puerto Rico 500 años, pero ahí estamos. ¿Qué quiere decir el Papa con esto? Así es que nosotros vemos que el Papa también tiene el sínodo de la familia, que está corriendo paralelo a el año de la vida consagrada. Y yo como consagrado me hago la pregunta, ¿por qué dividir los frentes? Si vamos a tener el sínodo de la familia y el año que viene, este año lo mismo, en el 2015, para terminarlo, ¿por qué volver a la vida consagrada? Ya el Santo Padre Juan Pablo II escribió en el sínodo de la vida consagrada, escribió una exhortación sobre la vida consagrada que es extensa, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué este Papa se interesa? Y yo creo que tiene que ver que el Papa, al encontrarse con los superiores mayores de vida consagrada masculina, cae en cuenta de que la Iglesia Universal que él dirige necesita que en el corazón de la Iglesia Universal, con este 1 billón, que se reenfoque, se vuelva a alimentar, encender la llama de la vida consagrada. En cierto modo, la vida de la familia es una consagración. Yo diría que es
la consagración, que a su vez estimula el que los niños crezcan con el sentido de la experiencia de la fe y que sean capaces inclusive de ser ellos, de estos seres humanos que son capaces de dejarlo todo y dedicarse a la vida de la promoción y la entrega del Evangelio a la tierra, ¿no? Sí, Beto, has tocado el nervio. Es identidad. El niño, la niña tiene que identificarse al crecer, y la identidad es con Cristo. Identificarse con la persona de Cristo, a imitarlo, a vivir con Él. Los religiosos y religiosas, aquellos en vida consagrada, llevan esto en el corazón. En la historia de la vida consagrada pasa como la iglesia en el tiempo hasta que venga Cristo en gloria, pasa por etapas, pasa por lo que el Papa dice, fortalezas y debilidades. Él usa la palabra infidelidades. Y la vida consagrada tiene que volver a centrarse en Cristo para que el católico, la católica, el niño, la niña, la familia, en su consagración también encuentre su identidad. La identidad con Cristo, el Cristo vivo, el Cristo viviente, es lo que enamora al religioso, a la religiosa, a la vida consagrada. Y estos son hombres y mujeres bautizados. Y es del bautismo, desde la familia que está viviendo el bautismo y el llamado a la santidad desde el bautismo, que se encuentra esta vocación, este llamado de Dios, algunas en particular. Eso me recuerda a mí el cardenal Newman, que se preguntaba cómo es posible que con tantas infidelidades, con tantos escándalos terribles que ha habido al interior de la iglesia, y todavía hay gente que cree en el cristianismo. Y él mismo contestaba, pues, porque cada vez que uno, como Francisco de Asís, como Ignacio Loyola, cada vez que uno es fiel en el sentido de encarnar verdaderamente la propuesta cristiana del amor incondicional, de la vida a partir de la oración y del espíritu, cada vez que lo hacen, pues se renueva la iglesia, se vuelve a creer, ¿verdad? Y yo creo que en buena medida de eso es que trata el año de la vida consagrada, que se vuelva a traer a la luz y que sea verdad que existen estos seres humanos que han dedicado su vida entera, que lo han dejado todo para ir al encuentro de nosotros los laicos y enamorarnos de este otro modo de vivir, que no es el apegado al dinero ni el apegado a los desarrollismos de tantas cosas, sino el apegado al amor que nos toca en la coyuntura, en este tiempo y lugar, en este momento, que es el modo cristiano de vivir. La infidelidad mayor que yo creo que ve el Papa Francisco al llamarnos a los de vida consagrada a celebrar este año es doble. Primero, que los consagrados y las consagradas volvamos a renovarnos, lo que tú acabas de decir, una renovación de no solamente de la persona, del individuo, sino de las comunidades, porque la vida consagrada se vive en comunidad, en fraternidad, en sororidad. Si no viven en comunidad, no están en vida consagrada. Se puede ser ermitaño, ermitaña. Yo en otra diócesis tenía ermitaños y ermitañas en aquella diócesis, y era algo extraordinario, porque en la vida consagrada también acoge a los ermitaños, a las ermitañas que viven solos, solas, y también recoge a las vírgenes consagradas, que el obispo las recibe en la diócesis en vida consagrada. Pero lo que se está buscando, y el Santo Padre creo que lo ve, la renovación de la vida consagrada ante el problema mayor que tenemos, que tiene todo el mundo, y no solamente los cristianos,
la Iglesia Católica, con las infidelidades del mundo entero, es precisamente el materialismo. Vamos a hablar de eso después de una pausa y eso va a ser bien interesante. Fuego ardiente que crea cosas nuevas, es ver el rostro de Cristo.